Hola amigos. ¿Alguien albergaba alguna duda de que este momento llegaría? Pues es posible. Pero hoy ya se le habrá despejado toda duda, salvo rendición de alguna de las partes, no veo otra salida. Tenemos por una parte, a Estados Unidos, que lleva décadas con el dedo en el gatillo de su cacareada guerra nuclear relámpago. Concretamente, desde la famosa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. Y por la otra, al destinatario de ese ataque, Rusia. Que tiene un presidente, Vladimir Putin, que en cierta ocasión dijo: me crié en los barrios de San Petersburgo, y ahí aprendí, que cuando ves que una pelea es inevitable, es mejor golpear primero. En una crónica relámpago, esta misma mañana nada más terminar el discurso de Putin, el tabloide inglés The Sun ha analizado con psicólogos el discurso de Putin a sus ciudadanos. Y a la conclusión que llega es que Putin no está mintiendo, y dicen que el presidente de la Federación Rusa envió un mensaje aterrador a Occidente, eso sí, no sin antes insultar a Putin al más puro estilo occidental, eso lo llevan en la sangre. El presidente ruso, Vladimir Putin, emitió una serie de serias advertencias a Occidente en su reciente discurso. Estos hallazgos fueron compartidos por periodistas británicos. El miércoles 21 de septiembre, Vladimir Putin hizo un discurso público, durante el cual anunció una movilización parcial en la Federación Rusa. Y también habló sobre las acciones del Estado ruso en caso de una amenaza a su integridad territorial. Según periodistas de medios británicos, los expertos en lenguaje corporal han estudiado el mensaje del presidente y han llegado a conclusiones que asustan a Occidente. Así lo informa The Sun. Vladimir Putin fue absolutamente directo y quiso decir exactamente lo que dijo, cuando emitió una aterradora advertencia nuclear a Occidente, escriben los autores de la publicación británica. El presidente Putin dijo que la Federación de Rusia utilizará todos los medios a su alcance, incluidas las armas nucleares, si existe una amenaza para la integridad territorial del Estado ruso. La experta en lenguaje corporal Judy James cree que Occidente debería tomar en serio su advertencia, ya que los movimientos y gestos de Putin indican que no está mintiendo. El líder ruso está decidido a respaldar sus palabras con hechos. Judy James afirmó que Vladimir Putin hizo una serie de señales muy características, demostrando su determinación y confianza en sus palabras. En particular, se inclinó ligeramente hacia adelante frente a la cámara y también acompañó sus palabras con un gesto de mano cortante. Fue un lenguaje corporal directo, decidido, enojado y dominante de un líder que se inclinó hacia adelante para mirar directamente a la lente de la cámara y mostrar su control. Sus brazos estaban extendidos sobre la mesa, pero con la izquierda hizo un gesto de picado, demostrando confianza, dijo Judy James. La experta señaló que en el momento en que Putin hablaba de armas nucleares, su mandíbula inferior estaba ligeramente empujada hacia adelante, dejando al descubierto sus dientes. Esta posición del cuerpo indica seriedad y determinación. Lo que sí que se observa en el periódico inglés es que no analizó nada de la vergonzosa psicología burguesa de Occidente con respecto a su amenaza constante a la Unión Soviética, y ahora a la Federación Rusa, que ha llevado al mundo a esta encrucijada. Luego entraremos en las palabras de Putin, pero hagamos algo de historia. Por ejemplo, el 29 de abril de 2021, la campaña antirrusa alcanzó el nivel apología del genocidio. Ese día, el Parlamento Europeo, que adoptó una resolución extremadamente dura, y podría decirse, amenazante con un ultimátum sobre Rusia. Está claro que, en el nivel actual, es poco probable que se detenga la nueva ofensiva de Occidente contra Rusia. Intentemos averiguar a qué puede llegar la escalada actual y qué consecuencias podría tener aquellos polvos que han provocado este lodazal. El texto de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 29 de abril de 2021, que contó con el apoyo de 548 eurodiputados, con 113 abstenciones y 25 en contra, dinamitó todos los puentes diplomáticos. En el documento, se menciona el ataque a la República Checa, la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, y por supuesto, la persecución de Navalny.
La esencia, sin embargo, no es esta, sino que hay un fin en sí mismo, y los eurodiputados lo demostraron una vez más de la forma más convincente. El órgano representativo de la Unión Europea, en este caso, se permitió presentar a Rusia un ultimátum extremadamente extenso y detallado. El texto del documento establece que, si la acumulación de poder militar en la frontera con Ucrania se convierte en una invasión de este país, Rusia se desconectará inmediatamente de SWIFT. Y los países europeos impondrán un embargo total y absoluto a las compras de cualquiera de sus portadores de energía de Rusia. Además, los diputados llamaron no solo a detener de inmediato la construcción de Nord Stream 2, sino también a negarse a cooperar con Moscú en el campo de la energía nuclear en todas partes. Y algo más grave, se ofrecieron a Kiev, para proporcionarle una asistencia militar eficaz, incluso mediante el suministro de armas defensivas. También exigieron de Rusia una retirada urgente de las tropas de Donbass, y además, atención a esto, la transferencia más temprana posible de Crimea y Sebastopol bajo el control de Ucrania. Dicen que Rusia está obligada a poner fin al bloqueo ilegal en los mares Negro y Azov. También exigieron la liberación inmediata de Navalny. Esto incluso sin tener en cuenta todas las posibles provocaciones de Kiev, como la que hizo en Kerch, después de la cual los nazis volverán a empezar a gritar a todo pulmón sobre agresiones rusas. De hecho, le dejaron claro a Rusia que una reacción extremadamente dura de la Unión Europea seguirá a cualquier movimiento brusco hacia Ucrania. Por supuesto, esto está en desacuerdo de la manera más categórica con las palabras con las que Vladimir Putin dijo sobre las líneas rojas, que Moscú perseguiría únicamente bajo su propia discreción, y por cuya violación será castigada de la manera más adecuada por Moscú. Con este documento del Parlamento Europeo trataron de obligar a Rusia a actuar de acuerdo con las reglas dictadas por Occidente. Esto es lo que significa esta resolución del Parlamento Europeo. Con una carta adicional de Josep Borrell, exigiendo que los diplomáticos rusos acreditados ante la Unión Europea sean inmediatamente expulsados de Bruselas. Atentos que estamos hablando de abril de 2021, o sea, que ya ha llovido desde entonces. Evidentemente esto es una declaración de guerra en toda regla. Estaban Alemania, Francia, y otros países de la Unión Europea, ¿de acuerdo con esto? ¿O simplemente fue un golpe de Estado de los países de Europa del Este, que comen de la mano de Washington, como el Grupo de Visegrado? De los que incluso alguno como el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, anunció recientemente que Budapest ni siquiera pensaría en expulsar a un solo diplomático ruso por tonterías checas. Y el punto aquí ni siquiera son las relaciones tradicionalmente complicadas entre Hungría y la República Checa, sino el conflicto entre Hungría y ciertas fuerzas en los Estados Unidos. Bueno, y por supuesto, en el suministro de gas ruso. Si esto no fue una declaración de guerra de la Unión Europea a Rusia, se le parece mucho. Si esto no es una locura colectiva de Occidente, se le parece mucho. Y la situación actual, solo se hubiese podido reconducir, si estados como Alemania y Francia, estarían interesados en evitar la guerra. Por el contrario, se han dejado arrastrar, y están de acuerdo con los títeres de Estados Unidos, como son los países de la Europa del Este, lo que hace que el futuro es muy negro para todos. O por lo menos, para 5 millones de humanos que dicen que moriremos muy rápido en caso de una guerra nuclear. Y ahora vamos a escuchar el discurso de hoy de Putin, a ver si vemos algo que los ingleses del The Sun no han visto. Para lo que tendréis que tener un bolígrafo a mano para que anotéis las frases más significativas. Los líderes de la OTAN parece que no le han prestado mucha atención, lo digo por la cantidad de barbaridades que están soltando a lo largo de esta mañana. Empecemos. Putin declara que Rusia usará todos los medios que tiene para su defensa. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos puede girar en su dirección, dijo el presidente ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso este miércoles, poco después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Gerson y Zaporozhye,
anunciaron que celebrarán un referéndum para decidir su posible adhesión a Rusia. Se tratará de los pasos necesarios, y urgentes, para defender la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia, sobre el apoyo de la voluntad de nuestros compatriotas de decidir por su cuenta su propio futuro, y sobre la política agresiva de una parte de las élites occidentales, que tratan de preservar su dominio con todas sus fuerzas. Y para esto tratan de bloquear, reprimir cualquier centro de desarrollo independiente y soberano, para seguir imponiendo flagrantemente a otros países y pueblos su voluntad, imponiendo sus pseudovalores, dijo Putin al principio del discurso. Durante su intervención, el mandatario declaró que el objetivo de Occidente es dividir y destruir a Rusia. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir en última instancia a nuestro país, dijo. Teniendo en cuenta la potencial amenaza de una ofensiva de Ucrania contra el Donbass, y posteriormente, contra Crimea, que forma parte de Rusia, la decisión sobre el inicio del operativo militar era absolutamente necesaria y la única posible, afirmó. Comentando su transcurso, el presidente dijo que su objetivo sigue siendo el mismo, la liberación de todo el territorio de Donbass. De esta manera, los combates continúan en el territorio de la República Popular de Donetsk. Además, basándose en planes y decisiones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, liberaron también significativas partes de las regiones de Jersón y Zaporozhye. Hablando sobre las negociaciones entre Moscú y Kiev, Putin señaló que los representantes de Ucrania reaccionaban positivamente a las propuestas de Rusia, dedicadas a las garantías de seguridad e intereses de Rusia. Pero es obvio que Occidente no estaba satisfecho con la solución pacífica del conflicto, por lo que, de hecho, dio instrucciones para frustrar todos los acuerdos y empezó a suministrar más armas a Ucrania. Al mismo tiempo, se intensificaron las represiones en todo el territorio de Ucrania contra los ciudadanos del país. En ese contexto, destacó que Rusia no puede dejar sin respuesta la intención de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y de Zaporozhye, de decidir su destino por su cuenta. Moscú hará todo para garantizar la seguridad durante las consultas en estos territorios sobre su adhesión a Rusia, y apoyará cualquier resultado de las consultas populares, reiteró Putin. Putin declaró su apoyo a la propuesta del Ministerio de Defensa ruso de decretar la movilización militar parcial en el país. De acuerdo con el mandatario ruso, para el servicio militar solo serán reclutados quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencias relevantes. Añadió que las actividades de movilización comenzarían este mismo miércoles, 21 de septiembre. Además, Putin señaló que los ciudadanos rusos reclutados para el servicio militar durante la movilización recibirían el estatus y todos los pagos a los que tienen derecho los militares profesionales. Putin ha explicado que ha adoptado la medida para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. Putin también manifestó que Occidente formula constantemente amenazas contra Rusia, y declara que el país debe ser derrotado en el campo de batalla, en clara alusión a Josep Borrell. Además, los políticos de la OTAN recurren al chantaje nuclear. Se trata no solo de ataques contra la central nuclear de Zaporozhye, alentados por Occidente, lo que amenaza con una catástrofe nuclear, sino las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN, sobre la posibilidad y la admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva, y armas nucleares contra Rusia, indicó Putin. En ese contexto, recordó que Rusia también dispone de diversas armas, algunas de las cuales son más modernas que las armas de la OTAN. En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles. No estoy especulando, enfatizó, dejando claro que no se trataba de un farol. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, deben saber que la rosa de los vientos puede girar en su dirección, reiteró Putin. Creo que no hace falta ser, ni más contundente, ni más explícito, y el que no quiera entender,
que es el caso de la clase política occidental, es porque no le da la gana. Como ya sabéis, en numerosos vídeos, he comentado las ansias de Occidente de aniquilar a Rusia y al pueblo ruso, para que no quede ni rastro del espíritu de la Unión Soviética. Y siempre hacia la misma pregunta, les hemos preguntado a los rusos si estarían interesados en que en el planeta no haya rusos. Solo en una mente enferma se puede concebir algo así. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.